Dicen que el infierno arde bajo nuestros pies, pero ¿y si te dijera que ese fuego jamás existió hasta que alguien necesitó encenderlo? Hoy conocerás la historia oculta de cómo el miedo se convirtió en doctrina y cómo la idea del castigo eterno fue creada no para salvar almas, sino para dominarlas. Lo que comenzó como una metáfora terminó siendo una herramienta de poder tan efectiva que aún hoy sigue controlando a millones sin que se den cuenta. Durante siglos, la imagen del infierno fue esculpida con precisión quirúrgica. Llamas, gritos, condenados eternos. No surgió de una revelación divina, sino de la conveniencia de quienes entendieron que el temor podía ser más poderoso que la fe. Así, el fuego se transformó en lenguaje, el dolor en argumento y el miedo en obediencia. El infierno no nació en los textos más antiguos como un castigo real. Fue una creación progresiva, moldeada por manos humanas que necesitaban un arma invisible. Bastaba con prometer sufrimiento para obtener sumisión. Bastaba con nombrar el fuego para que nadie se atreviera a pensar por sí mismo. El miedo a morir fue reemplazado por algo aún más eficaz: el miedo a lo que viene después. Ninguna cárcel podía igualar la amenaza de la eternidad, y mientras el cuerpo temblaba, el alma aprendía a agachar la cabeza. No era fe lo que movía a la gente, era terror. El secreto de esta invención no fue el fuego, sino la culpa, porque no hacía falta que el infierno existiera fuera, bastaba con que ardiera dentro. Una mente culpable no necesita cadenas, se encierra sola, y ese fue el mayor triunfo de quienes transformaron la espiritualidad en control. Con el tiempo, cada civilización adaptó el infierno a su propio idioma del miedo. Cuanto más cruel era el poder, más despiadado se volvía el castigo. Y así, lo que debía ser una advertencia simbólica se convirtió en una institución emocional sostenida por sermones y silencios. Lo que estás a punto de descubrir no es una historia de fe, sino de manipulación, porque el infierno, más que un lugar, fue una estrategia, y cuando comprendas por qué se necesitaba que existiera, entenderás que el verdadero fuego nunca estuvo bajo la tierra, sino sobre nuestras conciencias. Los primeros creadores del infierno no fueron profetas, sino estrategas. Entendieron que el miedo a lo desconocido podía transformarse en el arma perfecta. En lugar de castigos visibles, ofrecieron amenazas invisibles. No hacía falta demostrar nada, solo repetirlo hasta que todos lo creyeran. Así nació la doctrina del fuego eterno, una historia contada tantas veces que acabó pareciendo verdad. Los templos se convirtieron en teatros del terror sagrado. Pinturas, esculturas y sermones mostraban escenas de dolor con tanto detalle que nadie osaba dudar. Cada palabra pronunciada desde el altar era una sentencia emocional. La obediencia dejó de ser virtud y pasó a ser supervivencia. Pero detrás de cada infierno descrito había una intención: controlar no solo las acciones, sino también los pensamientos. El castigo eterno se volvió un juez silencioso que vigilaba incluso lo que no se decía. Y quien dudaba ya estaba condenado. El miedo colectivo se volvió rentable. Reyes, sacerdotes y líderes entendieron que un pueblo atemorizado es un pueblo dócil. Nadie cuestiona cuando teme perder su alma. El infierno entonces dejó de ser fe y se convirtió en política espiritual. Con el paso del tiempo, la idea de fuego eterno fue tan útil que nadie quiso apagarla. Servía para mantener el orden, justificar la autoridad y callar a los rebeldes. Bastaba con una sola palabra: herejía, y el silencio volvía a imponerse. Pocos se atrevieron a preguntar: si el infierno es tan real, ¿por qué solo quienes lo predican saben cómo escapar de él? Esa pregunta fue el primer destello de libertad, la grieta por donde comenzó a filtrarse la verdad que nadie quería oír. Y ahora quiero que dejes en los comentarios esta frase: el infierno comenzó como miedo, pero terminó siendo control. Escríbela si también crees que el fuego fue más humano que divino.
A medida que las religiones ganaban poder, el infierno se transformó en un sistema psicológico más eficaz que cualquier ejército. No necesitaba soldados ni cadenas, bastaba con el peso de la culpa. El miedo, invisible y permanente, se infiltraba en las mentes desde la infancia. Las personas aprendían a censurar sus pensamientos, a controlar sus deseos y a temer su propia naturaleza. Nadie escapaba de ese fuego porque ardía en silencio, sin necesidad de llamas. La genialidad de este invento fue convertir la moral en miedo. Se enseñó que la virtud consistía en obedecer, no en comprender. El amor a Dios dejó de ser amor y se volvió prevención del castigo. Cada acto bueno era una forma de evitar el sufrimiento, no de alcanzar la verdad. Así nació una espiritualidad condicionada, construida sobre la ansiedad. Con el paso de los siglos, el infierno se volvió la justificación perfecta para toda forma de autoridad. Si una institución podía decidir el destino del alma, también podía controlar el cuerpo. Los gobernantes y los líderes religiosos se fundieron en un mismo discurso. Obedecer era salvarse, dudar, condenarse. La libertad se volvió pecado y el silencio una señal de fe. El infierno se propagó como una sombra cultural. Incluso quienes decían no creer en él, seguían temiendo su eco. Expresiones como «vete al infierno» o «el castigo eterno» sobrevivieron como heridas lingüísticas, recordando que alguna vez pensar diferente fue motivo de condena. Pero lo más inquietante fue descubrir que cuanto más ilustrada se volvía la humanidad, más sofisticado se hacía el miedo. El fuego ya no ardía en cuadros ni en púlpitos, sino en ideas. Se hablaba de culpa, de karma, de energía negativa. Cambiaban las palabras, pero el propósito seguía intacto: mantener al ser humano vigilado por su propia conciencia. Entonces surge una pregunta que nadie parece querer responder. ¿Y si el infierno no fue creado por Dios, sino por el hombre que temía perder el control? Esa duda, una chispa mínima, fue suficiente para encender el fuego de la razón. Los concilios, los decretos y las doctrinas que definieron el destino de las almas no nacieron de revelaciones místicas, sino de acuerdos entre hombres. En reuniones cerradas, decidieron qué debía creer el pueblo, qué era pecado y qué castigo debía temerse. Así, el infierno pasó de ser una metáfora teológica a un mandato institucional. La eternidad se convirtió en decreto y el miedo en ley. El poder del infierno era tan absoluto que ningún rey se atrevía a desafiarlo. ¿Cómo luchar contra algo que no puede verse ni probarse? Quien cuestionaba la existencia del fuego eterno era acusado de blasfemia. No había juicio ni defensa posible. El miedo al castigo después de la muerte garantizaba obediencia durante la vida. Las artes también fueron reclutadas para esta causa. Esculturas que mostraban cuerpos retorcidos, frescos donde los demonios arrancaban almas, sermones que describían con precisión el olor de la carne quemada. Todo servía para grabar el horror en la imaginación colectiva. Nadie podía negar lo que ya veía incluso con los ojos cerrados. Con el tiempo, la culpa se volvió un idioma universal. No importaba la cultura ni el continente. Todos aprendieron a temer a un castigo invisible, y esa uniformidad del miedo unió a los poderosos bajo una misma estrategia. Las almas asustadas no se rebelan, solo obedecen. Pero algo comenzó a resquebrajarse. Algunos pensadores se atrevieron a mirar más allá del dogma y preguntaron: ¿por qué un Dios perfecto necesitaría un infierno tan imperfecto? La pregunta parecía inocente, pero fue dinamita teológica. Cada respuesta evasiva fortalecía la sospecha. El infierno no era una verdad divina, sino una herramienta humana. La grieta del miedo comenzó a ensancharse, y por esa grieta empezó a filtrarse una nueva luz, la de la conciencia libre. Porque cuando alguien duda, aunque sea en silencio, el poder del terror comienza a debilitarse. Lo que vendría después cambiaría para siempre la relación entre fe y control, y demostraría que el verdadero fuego no destruye cuerpos, sino ideas.
El infierno fue el primer sistema de vigilancia emocional inventado por el ser humano. No necesitaba muros ni barrotes. El miedo hacía todo el trabajo. Las personas aprendieron a vigilarse solas, a juzgar sus pensamientos, a reprimir sus deseos. Cada impulso libre se sentía como una traición divina. La religión había logrado algo que ningún imperio había conseguido: colonizar la mente. Con el paso de los siglos, ese miedo se volvió herencia. Los padres lo transmitían a los hijos, los maestros lo enseñaban en las escuelas, los líderes lo reforzaban en los templos. Así, generación tras generación, el fuego se mantuvo vivo, no en la tierra, sino en el inconsciente colectivo. El infierno se volvió una costumbre emocional, una culpa que ni siquiera necesitaba nombre. Lo más brillante de este mecanismo fue que nadie lo percibía como control. La obediencia se disfrazó de virtud, la sumisión de humildad. Se enseñó que sufrir era sagrado y que dudar era peligroso. Quien se atrevía a pensar diferente no solo desafiaba a la religión, desafiaba al mismísimo destino. Y mientras la fe se convertía en rutina, la religión se volvía negocio. Cada lágrima, cada confesión, cada arrepentimiento servía para alimentar un sistema que no necesitaba demostrarse, solo creerse. El infierno no exigía pruebas, solo confianza ciega. Así, lo que comenzó como metáfora se convirtió en moneda de cambio. El miedo se transformó en economía espiritual, la salvación tenía precio y la culpa, valor de mercado. Cuanto más se temía, más se pagaba. Cuanto más se pagaba, más se creía. La psicología moderna revelaría siglos después que una mente culpable es la mente más fácil de dominar. Pero mucho antes de Freud o Jung, ya existía un método ancestral de manipulación: el fuego eterno. Y mientras la humanidad creía en él, su libertad se consumía lentamente, como una vela que se apaga en silencio. Sin embargo, hay algo que los creadores del infierno jamás imaginaron. Cuando una idea nace del miedo, basta un solo pensamiento libre para comenzar a desarmarla. Ese pensamiento libre apareció primero en forma de duda. Filósofos, teólogos y científicos comenzaron a preguntarse si el infierno realmente podía provenir de un Dios de amor. Algunos fueron excomulgados, otros quemados, pero la pregunta sobrevivió a las hogueras, y con cada intento de silenciarla, más fuerte se volvía. Porque cuando la verdad incomoda al poder, el silencio se convierte en prueba. Las instituciones religiosas comprendieron que el miedo debía evolucionar. Ya no bastaba con amenazar con fuego, había que modernizar el castigo. Así nació el infierno psicológico, la idea de que el sufrimiento no necesitaba un lugar físico. Bastaba con sentir culpa, bastaba con creer que uno mismo merecía el dolor. La transición fue perfecta. El fuego dejó de arder en las pinturas y comenzó a hacerlo en el alma. Las llamas se volvieron invisibles, pero más persistentes, y lo mejor para los poderosos era que nadie podía escapar de ellas. No había dónde huir de un enemigo que vivía dentro. De esa forma, el infierno se volvió más eficiente que nunca. No necesitaba demostrarse, solo sentirse. El miedo se internalizó tanto que las personas comenzaron a castigarse solas. Lo que antes se temía después de la muerte, ahora se vivía en vida. La fe se convirtió en ansiedad y la culpa en norma social. El resultado fue devastador. La humanidad confundió remordimiento con conciencia, penitencia con justicia, miedo con moral. Y en ese laberinto emocional, millones se perdieron buscando perdón por errores que nadie debía castigar. El infierno, finalmente, había cumplido su propósito: domesticar el espíritu. Pero algo se estaba gestando en silencio. A medida que la razón avanzaba y el conocimiento se expandía, la vieja narrativa del fuego eterno empezó a resquebrajarse. Ya no bastaba con decir «así lo dice Dios». La gente quería pruebas, y esa exigencia, aunque mínima, fue el principio del fin. Porque una vez que la mente pide evidencia, el miedo ya no puede sostenerse. El colapso del miedo no ocurrió de un día para otro.
Durante siglos, el infierno se había convertido en el argumento central de toda autoridad espiritual. Pero cuando las voces libres comenzaron a multiplicarse, la religión tuvo que reinventarse. Ya no podía sostener la misma historia con el mismo fuego. Así cambió la retórica. El castigo eterno se volvió estado del alma, una especie de tormento interno sin geografía ni tiempo. El mensaje, sin embargo, seguía intacto, el dolor como advertencia. La diferencia era sutil pero eficaz. Ya no se hablaba de un abismo de fuego, sino de la pérdida de la conexión divina. El lenguaje se volvió más psicológico, más poético, pero también más manipulador. El infierno se transformó en una experiencia emocional, imposible de verificar, imposible de negar. Esa modernización permitió que el miedo sobreviviera a los avances científicos y filosóficos. Mientras la razón derribaba mitos, la culpa se adaptaba al nuevo lenguaje de la espiritualidad. Donde antes había demonios, ahora había energías negativas. Donde antes se hablaba de castigo, ahora se hablaba de vibraciones bajas. Pero el principio era el mismo, el control a través del temor. El miedo eterno fue el negocio más duradero de la historia. No necesitaba guerras ni ejércitos, bastaban palabras. Cada generación heredaba no solo la fe, sino también la sensación de deuda. La religión, en su versión moderna, seguía prometiendo salvación, siempre que la obediencia continuara. Así, el infierno dejó de ser una amenaza de fuego para convertirse en una sombra emocional. Ya no quemaba cuerpos, sino libertades. Y lo más trágico es que muchos lo defendían sin saber que lo hacían. Creían proteger su fe, cuando en realidad protegían el sistema que los mantenía temerosos. La pregunta ya no era si el infierno existía, sino ¿quién se beneficia de que sigamos creyendo en él? Esa duda marcaría el punto de quiebre que revelaría lo que la historia siempre intentó ocultar. En los bastidores del poder religioso, el infierno funcionaba como una moneda emocional. Era la herramienta perfecta para sostener la autoridad y justificar cualquier abuso. La idea era simple y devastadora. Si podían decidir el destino de tu alma, podían decidir cualquier cosa sobre tu vida, desde la manera de pensar hasta la forma de amar. El castigo eterno era el seguro contra la rebeldía. Durante la Edad Media, esta estrategia alcanzó su punto más alto. Los templos se llenaban de oro mientras el pueblo apenas sobrevivía. Las indulgencias, las penitencias y las donaciones se vendían como pasajes hacia la salvación. Cada moneda que caía en el altar compraba un poco menos de culpa. Era el comercio del miedo convertido en economía de la fe. Las grandes catedrales se levantaban sobre promesas y remordimientos. Cuanto más magnificente era el templo, más pequeño se sentía el creyente. La religión había conseguido lo que ningún imperio logró jamás: convencer al pueblo de que su esclavitud era voluntad divina. Y mientras tanto, el infierno servía como el recordatorio constante de que desobedecer equivalía a perderlo todo. No solo la vida, sino la eternidad. No había forma de escapar de esa ecuación. Miedo igual a obediencia. Obediencia igual a perdón. Era una maquinaria perfecta, lubricada con culpa y alimentada con fe. Los líderes sabían que el miedo no debía eliminarse, sino administrarse. Por eso, el infierno nunca se extinguió, se dosificó. Lo suficiente para que doliera, pero no tanto como para desesperar. Esa medida exacta garantizaba dependencia emocional. La gente temía demasiado para rebelarse, pero aún creía lo suficiente para seguir pagando su libertad. Sin embargo, con el paso del tiempo, un cambio comenzó a gestarse. El conocimiento se expandía, los libros se traducían, y por primera vez el pueblo podía leer lo que antes solo los sacerdotes interpretaban. Y al hacerlo, muchos descubrieron algo que nunca debieron ver. El infierno, tal como lo conocían, no aparecía en los textos originales. Ese descubrimiento encendió una chispa peligrosa, porque si el infierno fue inventado, ¿qué más podría haber sido fabricado también? El descubrimiento de que el infierno no existía en las escrituras originales sacudió los cimientos de la fe institucional. Los estudiosos que se atrevieron a divulgarlo fueron perseguidos, silenciados o condenados. Sin embargo,
El daño ya estaba hecho. El miedo comenzaba a perder su máscara de santidad. Las personas se preguntaban cómo algo tan aterrador pudo haber sido inventado y por qué nadie lo había cuestionado antes. La respuesta era simple y terrible: porque el miedo funciona. Durante siglos, el infierno fue el motor de obediencia más eficaz jamás diseñado. Mientras los reyes gobernaban sobre cuerpos, la religión gobernaba sobre almas. Y cuando ambos poderes se unieron, el control fue total. El castigo eterno se convirtió en un contrato invisible que todos aceptaban sin leer. Con el avance del pensamiento crítico, las instituciones religiosas tuvieron que adaptarse. Ya no podían hablar del fuego literal sin parecer arcaicas, así que cambiaron el discurso. El infierno pasó a llamarse distancia espiritual, energía densa, estado de desconexión. Pero la intención seguía siendo la misma: mantener el miedo como moneda de fe. En este nuevo formato, el infierno se volvió más rentable que nunca. Ya no necesitaba castigos físicos ni pruebas tangibles. Se vendía como terapia del alma, como proceso de limpieza energética, como misión de purificación personal. El lenguaje se suavizó, pero la manipulación se mantuvo intacta. Las personas seguían pagando por no sufrir. Así nació la industria moderna del miedo espiritual. Libros, cursos, retiros, amuletos, todo ofrecía protección contra un mal que nunca fue demostrado. La culpa se transformó en un mercado. El infierno ya no era un lugar, era un producto. Pero detrás de esa fachada mística, una verdad inquietante seguía oculta. Si el infierno podía reinventarse tantas veces, será porque el miedo humano lo necesita más que la religión misma. El miedo al infierno sobrevivió a todas las eras porque toca la herida más profunda del ser humano: el temor a no ser digno. Esa sensación tan íntima y universal fue el terreno perfecto para que floreciera la manipulación. Durante siglos se nos enseñó que el sufrimiento era prueba de fe, que el dolor era purificación, que el placer era peligro. Así, millones aprendieron a desconfiar de la alegría y a sentirse culpables por vivir. El infierno en realidad no castigaba pecadores, castigaba pensadores, convertía la duda en delito y la libertad en amenaza. Cada nueva idea era vista como tentación, cada pregunta como desafío a la divinidad. Y bajo esa lógica, la humanidad entera fue domesticada a través del miedo a su propia mente. Aún hoy, en pleno siglo XXI, la huella de esa doctrina sigue viva. Muchos ya no creen en un infierno literal, pero actúan como si existiera. Temen fallar, temen decepcionar, temen no ser suficientemente buenos. El fuego ya no se ve, pero sigue ardiendo. Se llama ansiedad, culpa, vergüenza. Es el infierno actualizado a la era moderna. Las religiones comprendieron esto mejor que nadie. No necesitan prometer fuego, basta con sugerir carencia. La frase "sin nosotros estarás perdido" reemplazó a los viejos sermones de condena. Y así, el miedo sigue siendo el pegamento invisible que mantiene unido al sistema. El problema no es la fe, sino lo que se ha hecho con ella. Cuando la espiritualidad se usa para controlar, deja de ser guía y se convierte en jaula. La verdadera fe no teme a la libertad, la necesita. Pero eso es precisamente lo que el infierno impide, que el creyente se sienta libre de pensar. Sin embargo, una verdad persiste: el miedo no puede sostenerse para siempre. Llega un punto en que la conciencia despierta y el fuego que antes consumía empieza a apagarse. Cuando eso ocurre, el infierno pierde su poder y la humanidad recupera algo que le había sido arrebatado: la capacidad de amar sin temor. Y si has llegado hasta aquí, demuestra que el miedo no te domina. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita para seguir descubriendo las verdades que durante siglos se nos prohibió cuestionar. Porque el conocimiento, no el miedo, es la verdadera salvación. Cuando la religión descubrió que el miedo podía transformarse en riqueza, el infierno dejó de ser un símbolo espiritual y se convirtió en una estrategia económica. En la Edad Media, el fuego eterno
no solo ardía en los sermones, sino también en las arcas de las instituciones religiosas. Las indulgencias, las ofrendas y los donativos eran la forma más práctica de comprar el perdón. Cuanto más se temía, más se ofrecía. Cuanto más se ofrecía, más se creía. Las catedrales se levantaban sobre las culpas del pueblo. Cada piedra llevaba el peso del remordimiento colectivo. Los líderes decían que la pobreza era virtud, que el sufrimiento era señal de gracia y que el dolor los acercaba a Dios. De ese modo, el sistema se equilibraba. Los ricos eran bendecidos por su generosidad. Los pobres se conformaban con su prueba de fe. Pero el infierno no solo justificó la desigualdad, también la perpetuó. Sirvió como una muralla moral que impedía cualquier intento de cambio. Si el dolor era santo, la rebelión era pecado. Si la injusticia era castigo divino, nadie debía corregirla. Así, el fuego eterno no ardía para purificar, sino para mantener el orden. Con el tiempo, el miedo se fusionó con la política. Reyes y papas sellaron pactos invisibles. Uno gobernaba los cuerpos, el otro las almas, y mientras el trono controlaba con la espada, el púlpito lo hacía con el juicio eterno. La obediencia era total, la amenaza del infierno infalible. El mensaje se repetía en todos los rincones del mundo conocido. Quien se somete será recompensado. Quien se rebela será condenado. Era la ecuación perfecta. El infierno no necesitaba existir físicamente porque su poder radicaba en ser creído. Y la fe, sin duda, era su mejor combustible. Ningún imperio logró lo que la idea del infierno consiguió: la esclavitud voluntaria. Un control tan profundo que las víctimas lo defendían como virtud. Y mientras los siglos pasaban, el fuego seguía ardiendo, invisible, rentable, eterno. Con la llegada de la modernidad, el lenguaje cambió, pero la esencia del miedo se mantuvo. Ya no se hablaba de demonios con tridentes, sino de energías oscuras, vibraciones negativas y castigos del universo. La industria espiritual aprendió a reempacar el miedo con nuevas palabras, y así el infierno se adaptó a la era de la ciencia sin perder un solo creyente. Los predicadores ya no gritaban desde los altares, sino desde las pantallas. Las promesas de salvación se convirtieron en contenido. El discurso cambió de forma, pero no de fondo. Solo nosotros podemos protegerte. Las amenazas ya no hablaban de fuego, sino de fracaso, de soledad, de dolor emocional. Era el mismo miedo, con una estética más moderna. El infierno digital es más sutil. No se impone con terror, sino con comparación. Si no tienes fe, te quedarás atrás. Si no crees, sufrirás. Si no sigues, estarás perdido. Cada mensaje es una chispa que alimenta el mismo fuego psicológico de hace 1000 años. La tecnología amplificó el miedo hasta hacerlo omnipresente. Y sin embargo, entre tanto ruido, algunas voces comenzaron a levantarse. Voces que ya no hablaban de condena, sino de libertad interior. Que recordaban que el amor y el miedo no pueden coexistir. Que el verdadero despertar espiritual no depende de amenazas, sino de conciencia. Pero esas voces son peligrosas, porque un pueblo sin miedo es un pueblo imposible de controlar. Las instituciones lo saben, por eso reinventan constantemente nuevas formas de infierno, sociales, morales, virtuales, porque mientras el ser humano tema perder algo, estatus, fe, reputación o salvación, seguirá obedeciendo. Y ese es el último bastión del poder. El miedo muta, pero nunca desaparece, solo cambia de nombre. Por eso, cada generación debe decidir si seguirá creyendo en el castigo eterno o si se atreverá a vivir sin él. Y ahí surge la pregunta que lo cambia todo. Si el infierno desaparece, ¿qué queda de la fe? La idea del infierno sobrevivió tanto tiempo porque satisfacía una necesidad emocional humana, la de dar sentido al sufrimiento. Aceptar que el dolor podía tener una causa divina era menos aterrador que admitir que, a veces, la vida simplemente duele sin motivo. La religión entendió pronto que esa vulnerabilidad era oro puro. Convirtió la tragedia en castigo, el azar en lección y la desgracia en señal de culpa.
Así, el caos fue domesticado bajo la forma del pecado. Cuando los injustos prosperaban y los justos sufrían, el infierno ofrecía consuelo. Quizás no haya justicia en esta vida, pero la habrá después. Esa frase calmó a multitudes, pero también las mantuvo quietas. El futuro se volvió una excusa para no cambiar el presente. La esperanza en la venganza divina anestesió la voluntad de actuar. El miedo, mientras tanto, seguía renovándose. Ya no se temía al fuego, sino al juicio, no a los demonios, sino a la soledad. La culpa se volvió compañera cotidiana, una especie de deuda emocional heredada, y cuanto más se intentaba pagar, más crecía el saldo. Era una condena sin fin. La religión ofrecía la salida, pero nunca gratuita. La salvación se volvió un servicio con costo simbólico y material. Reglas, rituales, donaciones, y con cada acto de obediencia el control se reforzaba. No era fe lo que se compraba, era tranquilidad, una calma artificial que dependía de seguir temiendo. Sin embargo, algo cambió cuando las personas comenzaron a observar su propio miedo. Descubrieron que el fuego no venía de afuera, sino de dentro, que nadie podía condenarlas más que su propia mente. Esa comprensión fue el primer paso hacia la libertad espiritual. Porque quien deja de temer, deja de ser dominado. Pero esta verdad, tan simple y tan poderosa, era peligrosa. Derribaba siglos de control, amenazaba estructuras enteras de poder. Y por eso, las instituciones hicieron todo lo posible para ocultarla. Hasta hoy, el infierno, en el fondo, nunca fue un lugar. Fue una idea, una herramienta, una prisión invisible hecha de palabras y culpa. Un espejismo colectivo sostenido por siglos de repetición. Millones de personas vivieron y murieron atormentadas por un castigo que nadie vio jamás. Y lo más irónico es que su poder no residía en su existencia, sino en la creencia de que existía. Durante siglos, el miedo fue el idioma con el que se habló de Dios. Pero el verdadero amor no necesita amenazas para ser comprendido. No exige obediencia ni promete fuego. El amor, el genuino, libera, no encadena. Por eso, cuando alguien se atreve a creer sin miedo, el infierno se desmorona por sí solo. Esa es la paradoja más grande de la historia espiritual humana. Pasamos milenios temiendo un fuego que nosotros mismos encendimos. Lo alimentamos con culpa, con silencio, con fe ciega, y bastaba con apagar la chispa del miedo para que todo el sistema colapsara. El infierno fue el precio de la ignorancia y el conocimiento su único rescate. Cuando el ser humano comprende que no hay castigo eterno, deja de actuar por temor y empieza a vivir por conciencia. Ya no busca agradar a un juez invisible, sino ser coherente con su propia verdad. Ese es el verdadero renacimiento del alma. El fin del infierno no es el fin de la fe, es su purificación, porque solo una fe sin miedo puede ser auténtica. Cuando el amor reemplaza al castigo, la espiritualidad vuelve a ser humana, la libertad se vuelve sagrada, y Dios, si existe, deja de ser carcelero para volver a ser guía. Hoy el fuego eterno se extingue un poco más cada vez que alguien elige pensar, amar o vivir sin culpa. El infierno pierde poder cada vez que alguien entiende que el miedo no es sinónimo de fe, y esa es la revolución más silenciosa, pero también la más imparable, la libertad interior. Si crees que el infierno fue la mentira más sutil de la historia, compártelo, porque cada mente que deja de temer apaga una llama más.